Hola, mi nombre es Laura y somos Mendimenos. Hola, mi nombre es Katherine Cifuentes y somos Mendimenos. Por una Colombia garantista en derechos humanos a menores de edad ligados a la explotación laboral infantil y a la mendicidad ajena. Campaña Mendimenos. Por una Colombia garantista en derechos a menores de edad, libres de todo abuso ligado a la mendicidad ajena y la explotación laboral infantil. A continuación, daremos inicio a la explicación sobre nuestra campaña a favor de las nuevas ciudadanías. Vamos a observar el contexto de la problemática, algunas causas y consecuencias, el impacto directo e indirecto del problema, algunos resultados frente a algunas encuestas que se realizaron, los derechos humanos vulnerados en esta problemática, explicaremos la campaña Realizar Mendimenos y algunas conclusiones. Primero, contexto. La explotación laboral y la mendicidad es una práctica que ha existido en las calles del territorio colombiano desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, cuando son niños, niñas y adolescentes los involucrados, el Estado está en la obligación de protegerlos y garantizar su bienestar. Por tal motivo, hemos decidido realizar una campaña a favor de estas ciudadanías, con el objetivo de concientizar a la sociedad colombiana sobre esta modalidad de mendicidad ajena y explotación laboral infantil, con el fin de poner en contexto e informar de esta problemática y crear una cultura de prevención a estos flagelos que se observan en el día a día. Antes de hacer un llamado de acción, es importante analizar la situación, ya que se tiende a confundir el trabajo colaborativo familiar a la explotación laboral infantil y la mendicidad ajena. Por tal motivo, vamos a hacer una breve descripción acerca de las diferencias que hay entre estos tres términos. Cuando se habla de un enfoque proteccionista o de valoración crítica del trabajo infantil, se habla de que los niños y niñas se acercan a un trabajo en el ámbito familiar, resaltando un proceso de aprendizaje realizado y guiado por sus padres, más visto como una colaboración familiar sin excesos u obligaciones. En cuanto a la explotación laboral a menores, es un trabajo que vulnera los derechos de los niños y niñas y los priva de vivir una infancia normal, privándolos así de su educación, niñez, tranquilidad y abusando de esta negativamente. Por último, se habla de mendicidad ajena cuando una persona es obligada y utilizada para pedir limosna dentro de Colombia o del extranjero y luego su dinero se le es arrebatado. Detrás de esta acción se encuentran personas que se lucran a través del sometimiento, la coacción y la amenaza. Pero, ¿sabes cuántos menores están involucrados en esta problemática? Muchos niños y niñas adolescentes trabajan en las calles de Bogotá y otros municipios. La cantidad exacta se desconoce. Es por ello que, según algunos estudios, en Colombia, para el 2012, según la gran encuesta integrada de hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, se señala que existen 1.000.000 de niños y niñas aproximadamente que trabajan, mientras que 1.720.000 realizan oficios de hogar por más de 15 horas semanales. En efecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señaló que para mitad del año 2019 se habían identificado cerca de 2.000 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de mendicidad. Por tal motivo, estas cifras son preocupantes y nosotras, como estudiantes y realizadoras de Mendimenos, queremos hacer la diferencia. Esta situación abarca muchas más problemáticas, como la supresión de la educación a estos menores, la amenaza física y psíquica, la violencia que hay detrás de esta mendicidad, el abuso sexual, la trata de menores, el narcotráfico y pequeños carteles ligados a la mendicidad ajena. El trabajo infantil es considerado como aquella actividad o trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, perjudicando su desarrollo físico y psicológico. Por tanto, las causas y las consecuencias son las siguientes: pobreza. En las familias impiden que dispongan de recursos necesarios para comprar alimentos, ropa, acceder a vivienda y educación. Debido a esto, muchos menores llegan a dejar sus estudios
para dedicarse a laborar a pronta edad. En cuanto a la educación, abandonan sus actividades educativas para mendigar en las calles y no solo merman sus oportunidades de desarrollo presentes y futuras. En cuanto a la salud, los niños son más vulnerables y propensos a sufrir enfermedades ligadas al sistema respiratorio, gastrointestinal, también asociados a los hábitos alimenticios. Desarrollo físico, porque no cuentan con hábitos de vida saludables, ejemplo, alimentación sana, deporte, ya que es considerado como un requisito fundamental para el desarrollo cognitivo. Cuando sufren castigos físicos o emocionales, eso está afectando psicológicamente al menor. Cuando presencian hechos de violencia, cuando sufren de descuido o abuso, o cuando sufren de alguna enfermedad mental, alguno de sus familiares, como la depresión o la adicción a sustancias psicoactivas. ¿A quiénes impacta directamente e indirectamente el problema? Hablamos de un impacto directo e individual al menor de edad. Esta situación afecta de manera individual, familiar y social al niño, al padre y todo aquel que tenga relación con el apoyo de trabajo. Al menor de edad se le impacta de diferentes maneras negativas. La primera es la privación de la educación y formación. También se le vulneran algunos derechos. Se da un impacto fuerte en la madurez del niño, ya que se le priva de su infancia y se da una madurez forzada. Este niño está en constante riesgo social y tiene una ambición por el dinero, por lo cual es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo. Además de ello, no solo es un impacto psicológico, sino que también es un impacto físico al desgastarse muchas horas con la explotación del trabajo. Hablamos de un impacto indirecto social. Socialmente, el impacto es más indirecto, pero no significa que menos importante, ya que en muchas ocasiones la mendicidad y la explotación laboral infantil es promovida por actores invisibles como la familia o el círculo social del menor. De manera social se afecta ya que al no tener una regulación o un control prenatal, en este tipo de población se presenta un alto índice de natalidad, pero también influye la violencia que se presenta, que a su vez aumenta la misma natalidad, ya antes mencionada, por consecuencia carecen de condiciones económicas, de salud y familiares. En cuanto al factor económico, hacemos referencia al desempleo y al trabajo informal que conlleva como resultado la mendicidad, el abuso y la explotación infantil. En cuanto al impacto indirecto familiar, se evidencian problemas de aprendizaje ocasionados por la disfuncionalidad en las dinámicas familiares, provocando el surgimiento de la mendicidad y la explotación infantil como una problemática social. Hay carencias en estas dinámicas familiares, ya que éstas no están siendo actores de ejemplo para la crianza de estos niños. Se realizó una encuesta a determinada población de la Fundación Universitaria del Área Andina, en la cual nos enfocamos en los estudiantes, administrativos y docentes. El fin de la encuesta era identificar qué tanto tienen en conocimiento frente a esta problemática y cuál ha sido su posición en la experiencia. Estos fueron los resultados. Inicialmente se preguntó si tenían conocimiento del término de mendicidad y un 54.3% respondió que no. Un 32.6% responde que sí y finalmente un 13% tal vez. En la siguiente pregunta buscábamos identificar cuántos de ellos habían experimentado esta problemática en su vida cotidiana, por lo que un 76.1% dijo que sí y un 23.9% que no. En la tercera pregunta, dentro de las posibles razones del por qué el ayudar al niño es aportar a esta práctica por medio de la compra del producto o las diferentes maneras en que se ejecuta, un 41.3% dice que es por ayudarlo, un 21.7% por el hecho de ser un niño, un 15.2% simplemente por pesar
y así dejando de lado la razón de la desesperación, el miedo a que atenten contra su integridad, sin darle importancia el que le ofrece comida o definitivamente no da nada. El trabajo infantil viola diferentes derechos humanos y como consecuencia pueden crear una serie de efectos en cadena que generan más violaciones de derechos humanos, creando ciclos vitalicios que duran generaciones y de los cuales es sumamente difícil de salir, como por ejemplo el acceso a la educación, impidiendo la continuidad de sus diferentes actividades de aprendizaje para su corta edad y a su vez el desarrollo del proyecto de vida que coincide con el desarrollo del país. En cuanto a la salud, representa un peligro potencial para el menor, porque se encuentran en diferentes situaciones que viven en gran parte de su vida en un ambiente de adultos hostil que generan problemas de adaptación social y traumas psicológicos y físicos, e incluso el desarrollo integral del menor, sino que de alguna manera se les arrebata el derecho a una vida digna. En este sentido, el menor, por asumir roles de hogar que no son acordes para su corta edad, permite que impida o limite su adecuado proceso. Por eso, todos los derechos humanos deben ser aplicados a todos los niños sin ninguna forma de discriminación ni excepción alguna, y la obligación que se tiene tanto el Estado como el adulto, ya sean padres o personas a cargo de estos menores, es proteger y garantizarle al niño o niña ser titulares de derecho. Mendimenos. Objetivo de la campaña. Los datos sugieren un desconocimiento por parte de la población respecto a la mendicidad ajena, la explotación laboral infantil y factores involucrados en este medio. Por ello, nuestro propósito es educar, concientizar y mostrar a los estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina, por medio de una campaña publicitaria realizada en Instagram, la vulneración de los derechos de los menores que son sometidos a vender cualquier producto o pedir dinero con el fin de poner en contexto e informar de esta problemática y crear una cultura de prevención a estos flagelos que se observan en el día a día. Pero, ¿cómo queremos hacer esto? Queremos hacer esto por medio de la campaña, proporcionando información de valor previamente investigada y analizada sobre el tema. La idea es generar una campaña que sea visualmente fácil de reconocer, siguiendo la línea gráfica por medio de imágenes y videos cortos, que esté ligada directamente a la universidad como promotora de cambio social. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a subir en la cuenta. Primero, un carácter educativo e informativo. Se subirá al feed contenido concreto y directo como definiciones, cifras, causas, consecuencias, estudio, entre otros temas que se relacionen con la mendicidad infantil y la explotación laboral. Esto con el fin de educar al ciudadano sobre esta problemática y que se involucre en un problema real que muchos vemos en nuestros días, pero poco sabemos en realidad su trasfondo. Segundo, concientización a la población. Por otra parte, también se quiere mostrar la realidad, generar en los espectadores un estado de shock que haga recapacitar y sensibilizar sobre lo mucho que sufren estos niños. Se piensa subir imágenes de situaciones deplorables que vemos en las calles, semáforos, barrios, etc., de esta problemática que nosotros como sociedad hemos normalizado. Ayuda y apoyo social. Como estudiantes, futuros profesionales y ciudadanos, deseamos fortalecer, dar respuesta y conocer la mejor manera de orientar los esfuerzos de los ciudadanos por querer ayudar a los menores, pero de una manera más efectiva y menos riesgosa. Por ello, se enseñará por medio de videos las mejores opciones de ayudar a estos menores. Como conclusión final, aunque el término de mendicidad no es conocido, la actividad que se practica sí lo es y actualmente se ha normalizado ya que hace parte de la cotidianidad y el día a día de nuestro país. Las razones del por qué, aunque se reconozca la problemática y esta no termina, es que las personas creen que ayudar a solucionar este problema es aportando con la compra del producto que ofrece. La imagen vulnerable del niño, al dar o generar lástima, se le brinda un aporte económico o la compra de comida
en un establecimiento con la creencia que ayudará a minimizar el problema en el momento sin tener en cuenta el futuro. Una sociedad que vive bajo ciertos estándares no siempre está presta para darle importancia a problemas que afectan a la misma. Pocos los empáticos brindan apoyo en mano de entidades que el mismo Estado ha puesto para mitigar el conflicto y vulneración de los derechos de los menores. Pero han sido pocas las campañas que han sido reconocidas en el cual se promueve la ayuda y que las personas conozcan, aunque también las campañas de sensibilización no han sido lo suficiente para concientizar. Enfocando esta campaña hacia el menor, se concluye que dentro de sus derechos vulnerados estaba la dignidad. A un estudio, pero debido a la violencia en la que vivimos y la intolerancia constante, el derecho a una familia es opacado, ya que en muchas ocasiones la misma familia se aprovecha de su estado de indefensión para abusar de manera física y psicológicamente. Para evitar que se siga propagando la mendicidad, empezando por el control prenatal, para evitar el nacimiento de niños no deseados, o bien conocidos como niños problema. Como primera fase, la siguiente posible solución es que las personas se informen un poco más con las distintas alternativas que nos ofrece el gobierno como apoyo a las entidades que hacen parte de la solución, como anteriormente se mencionó. También pueden buscarnos en las redes sociales, en Instagram, como Mendicidad.